Tenemos hoy día como invitado a don Ernesto Arce Pizarro, él es coordinador del área TIC de la UMD, y el nombre de la charla que nos va a dar hoy día es Uso de las TIC como recurso de apoyo en el aula. Ernesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradecer a Marco por la invitación, porque esta es una instancia muy importante para nosotros como UMD, el poder contactarnos con el Departamento de Matemáticas, porque tenemos varios proyectos e iniciativas que queremos dar a conocer con esta exposición. Por eso es que para nosotros es importante esta instancia de poder llegar hacia el departamento y principalmente, como decía, exponer nuestros distintos servicios que ofrecemos. ¿Te podemos hacer preguntas? Sí, me interesaría que fuéramos interactuando, porque para que no sea tan... Mire, esto es lo que yo preparé como temario, que es básicamente lo que indicaba dar a conocer lo que es nuestra nueva área. Voy a hablar del modelo TIPAC. En el aula hay realmente una presentación de ejemplos. Pero preparé una actividad lúdica que espero les surja interesante, porque justamente con lo que van a ver a continuación, quiero que un poco lo veamos qué interpretación le dan al siguiente caso. A la situación que vamos a... ¿Se ubican en esta canción? Partimos bien. No sé si con los Beatles, pero bueno. Una canción bastante popular o conocida por parte de los Beatles. Pero esta canción tiene una situación bien particular. Resulta que hay otra versión que es de Joe Cocker, Que acaba de fallecer. Y que acaba de fallecer. ¿Qué es él? Ese gusto, ¿no? Sí. Justamente en la versión de la canción de los Beatles, pero con la versión de Joe Cocker. En lo particular, cuando me enteré que era la misma canción, me costaba entender que estábamos hablando de la misma versión. Pero obviamente esta tiene una connotación, yo no sé si comparten esa apreciación, pero una connotación distinta. ¿Y por qué presento este caso? O esta situación puntualmente porque quiero dar a entender de que en ningún caso se ha modificado la letra de la canción, sino que lo único que se ha hecho ha sido una modificación a cómo se presentó, cómo la interpretó Joe Cocker. ¿Me expliqué bien? Y por tanto, esta situación yo la quiero ahora llevar al plano de la presentación que justamente vamos a desarrollar. Vamos a bajar un poquito porque es para mí una versión muy interesante. ¿Me gustó? ¿Me gustó, profesor? Mejoraron los Beatles. Casi me gustaron. Pero reitero, es la misma canción, Sí. pero con una versión distinta. Entonces yo les preguntaría a ustedes qué perciben en la situación que acabo de mostrar, o cómo logran ustedes ver el uso de las TIC en ese contexto. Si a juicio ustedes encuentran una relación o vinculación con lo que acabo de yo presentar. Mira, no sé las TIC, pero en general está claro que el estilo del hombre, o sea, Joe Cocker interpretó a su manera personal y transformó, a pesar de que es la misma letra y seguramente la misma música, transformó la canción en algo absolutamente diferente. Se escucha, yo sé que es la misma, pero una me gusta y la otra no. ¿Y usted, profesor? Bueno, que uno puede con lo mismo tener otra aplicación, digamos. Sí. ¿Ah? O si lo llevamos al plano de la docencia, ¿no es cierto?, es otra estrategia.
para poder hacer lo mismo. Hacerlo. ¿Se fijan? Pero no se ha corrompido o no se ha hecho una modificación a la letra, sino que la letra se mantuvo. Entonces uno podría decir, yo mantengo los contenidos programáticos de una asignatura, pero yo le voy a dar ahora un aspecto diferente que pueda ser modificable y que pueda tener un efecto más positivo en los alumnos. No sé Y si... que les puede gustar como el Claro, profesor por Marco, que ejemplo. le gustó a uno, Pero los Entonces- Beatles siguen sin gustarme. Pero también depende del tiempo, del Mm. contexto temporal en que esté. ¿Ya? Porque en un tiempo puede la mayoría de la gente tener ciertos gustos Sí, y en otro no. Quizás a lo mejor Pero ellos no son tan lejanos, ¿eh? Ellos no son tan lejanos. Cuando hacen No. la canción en Woodstock no es tan lejano a los Beatles, es una interpretación más o menos, son Sí. contemporáneas. La diferencia es que el ritmo que tiene la música en el Sí, caso de es John que- Cocker es absolutamente sí. diferente, Sí. es un pop diferente, sí. más Eso- agradable. Eso, tiene más sí, power. ahí los gustos personales. Claro, es un gusto personal. Es un gusto personal. Pero- Es que los Beatles son para niñitas. Y a las niñitas les gustan más los Beatles. Yo soy niñita. Sí, pues, por eso. No, es broma. Pero en definitiva ocurre un cambio. Yo diría que los dos estilos son buenos. Sí. Cada uno tiene unas características, Pues. pero los dos estilos son buenos. No es que... Bueno, ya. Pero No voy a discutir. esto mismo genera distintas opiniones. Claro, O sea, está claro. ya genera un espacio para poder discutir o analizar dos versiones. O sea, digamos la versión de John Cocker, que en definitiva constituyó el remake de la versión de los Beatles, y como usted dice, profesora, hay algunos que son más fieles a lo que son los Beatles y a lo mejor no van a aceptar versiones de algún tipo. Y otros que quizás no seamos tan seguidores o fans de los Beatles, pero que entre los incluyo, me siento más identificado con la segunda versión, y sobre todo por un tema, me recuerdo la serie de los años 80, los años maravillosos de la serie, no sé si se recuerdan, que tenía como telón de fondo esa canción. Está muy chico. Bueno, yo eso... Está muy chico. Eso Se es un cayó poco, una zona. esa es la introducción que yo quería hacer, y un poco reflejar de que en definitiva las tecnologías de información pueden generar un cambio o un impacto en la audiencia. Bueno, ese es, y para lograr ese impacto en la audiencia o de alguna forma poder entrar a comprender, a manejar las tecnologías de información, es que se creó la quinta área en la unidad de mejoramiento docente, que se denomina TIC para el aprendizaje, en agosto del año pasado. Entonces, esta área, justamente, que es la más nueva de la OPD, intenta hacerse cargo de esa idea o proyecto. Fundamentalmente, poder apoyar a los docentes de la Universidad de La Serena a fortalecer sus capacidades, sus habilidades en las tecnologías de información y ser un apoyo en estas para que puedan justamente desarrollar proyectos que tengan que ver con las tecnologías de información. A través de talleres, asesoría, de alguna visita a terreno, charlas, como las que estamos haciendo en estos momentos, u otra actividad que nazca justamente de esa interacción. Yo me he reunido con la profesora Luisa, con el profesor Carlos Navarrete, con la señora Margarita y ahora con Marco. Y eso ha significado ir generando un espacio de conversación para analizar este estado del arte de las TIC. Por lo tanto, esta nueva área se está haciendo cargo de ese propósito. Y por lo tanto, si ustedes pueden ver, es un área nueva y que ha ido creciendo en relación a la OPD, y justamente ese crecimiento va a significar que en marzo de este año vamos a tener la unidad de innovación. Lo que le explicaba la profesora también en la conversación que teníamos antes de comenzar. Por lo tanto, esto ha ido creciendo en recursos humanos y también en el espacio físico. O sea, esto va significando un crecimiento y un desarrollo propio de la unidad. Entonces, por eso que para nosotros es importante que los docentes de la Universidad de La Serena, la comunidad toda, nos conozcan y que sepan de que estamos llanos a poder apoyar las iniciativas que tengan que ver con la tecnología de información y principalmente con lo que tenga que ver con las TIC en el aula.
esto es un poco la descripción de lo que es el área en sí. Justamente nosotros tenemos un propósito de asesoramiento que tiene que ver con el apoyo, el incentivo de desarrollar aspectos que tengan que ver con las tecnologías de información. Bueno, una de las labores que más nosotros estamos realizando con mayor frecuencia tiene que ver con el tema de, diríamos, de la capacitación, que es lo que nosotros denominamos los talleres de fortalecimiento docente. Y esa es una instancia justamente porque justamente nos interesa el tener que generar el apoyo a los docentes para que estos, como les decía, puedan desarrollar algunos recursos de aprendizaje o proyectos que tengan que ver con las tecnologías de información. Ahora, es importante que sepan que el área, en este momento, contamos con el recurso humano para poder prestar este servicio y nos podemos adaptar a los tiempos y a los espacios que ustedes tengan y a la necesidad que ustedes generen dentro de su ámbito académico. A ver, dentro de lo que fue mi labor, se me encomendó de que identificara o relacionara un ámbito teórico donde las tecnologías de información estuvieran insertas dentro de un marco que de alguna forma existiera una coherencia dentro del ámbito pedagógico, disciplinario y tecnológico. Y dentro de ese estudio del estado del arte nos encontramos con este modelo que justamente voy a comentar ahora, porque justamente permite ver la convergencia de estas tres áreas. Esto porque, de alguna manera, bajo este modelo, permite ver que las tecnologías de información están dentro de un marco y no están de manera aislada, es decir, no es usar una tecnología por sí sola, sino que está dentro de un marco que de alguna forma permite entender de que hay ciertas directrices o componentes que la sinergia entre ellas mismas permite generar un espacio académico y que tenga bien una convergencia en la parte de docencia. En el ámbito de los papers es conocido como el conocimiento técnico pedagógico del contenido o el conocimiento tecnológico pedagógico y disciplinario. Y como dice acá, tiene que ver con tres aspectos claves, con el aspecto curricular, pedagógico y tecnológico. Lo curricular tiene que ver con lo disciplinario. O sea, un docente, o básicamente quien está a cargo de una actividad académica, tiene un know-how disciplinario propio de su especialidad o profesión. Pero eso hay que agregarle aspectos pedagógicos que tengan que ver con la relación de cómo yo voy a desarrollar mi actividad académica. Objetivos, metodología, estrategia, sistemas de evaluación, que tienen que ver justamente con el ámbito pedagógico. Y dentro de esto aparece la tercera componente, que es el ámbito tecnológico. No sé si he sido claro, se ha ido entendiendo lo que estoy tratando de exponer. Entonces, este modelo permite justamente poder ver la convergencia de estos tres elementos. Y esa convergencia permite entender que las tecnologías de información no son un fin en sí mismos. O sea, están dentro de un ámbito y por lo tanto, si nosotros usamos las tecleras, una pizarra digital interactiva, debiera estar en concordancia con las otras dos componentes de este modelo. Ahora, esto va a significar que en definitiva este aspecto es justamente el que el área 5 de la OMD está preocupada en estos momentos. Mis otros compañeros o colegas están viendo aspectos pedagógicos y curriculares que tienen que ver justamente con la formación de los talleres, pero en nuestro caso, nuestra labor está en ese ámbito. Ya. Ustedes pueden apreciar acá este diagrama porque justamente permite ver la relación o vínculo entre las tres áreas. Entonces esto significa de que se empieza a dar la respectiva sinergia entre estas tres áreas, la cual permite ir cruzando las distintos aspectos que tiene cada una de ellas y por lo tanto se empiezan a vincular y a relacionar y ese resultado es el que se conoce como el gran aporte que uno puede realizar en el aula como estrategia, por ejemplo, académica o de alguna forma en la manera en cómo yo voy a abordar mis asignaturas.
es muy importante el contenido disciplinario porque es justamente la base, el conocimiento del docente está basado en su ámbito disciplinario. No se puede dejar de lado el ámbito pedagógico, pero ahora aparece una tercera componente que justamente hace un aporte a los otros dos ámbitos. Bien. Cuando hablamos de las competencias del docente, esto extraje de una fuente, la cual mencionó algunos aspectos que me parecieron interesantes que podrían servir a esta exposición. Bueno, hay que tener un conocimiento básico de las TIC a fin de poder integrarlo al currículum en función del conocimiento específico. O sea, las tecnologías pasan a ser un recurso importante, por lo tanto es importante conocer y saber cómo utilizar esta, o también identificar qué tecnologías existen. Ahora, en este caso voy a aprovechar también de ofrecer este servicio, que un poco lo he comentado a algunos de ustedes, que estamos claros que en la Universidad de La Serena los docentes tienen una dificultad en sus espacios para poder quizás ver algunas, en su tiempo que les queda para tratar, por ejemplo, alguna indagación de algunas tecnologías. Justamente para esa instancia, la UMD y nuestra área justamente va a permitir que si ustedes tienen algún interés en poder estudiar o poder comprender cómo funciona alguna tecnología, la podamos ver de manera conjunta. Lo otro está con respecto a promover metodologías didácticas, y principalmente por usar, digamos, ambientes colaborativos que permitan justamente poder ofrecer un poco lo que hace John Cocker bajo la función que veíamos originalmente, es decir, mostrar una manera distinta. Ahora ese distinto, como incluso lo decía la profesora Margarita, pasa por la audiencia un poco evalúa esto. Pero yo creo que el hecho de hacer el esfuerzo, de hacer un cambio, genera justamente estos aspectos a discutir. Yo recuerdo al profesor Carosi, ingeniero civil industrial, cuando estaba estudiando acá en la universidad, él decía, bueno, ustedes están acá en este momento y quieren llegar a tal punto, pero a lo mejor no van a lograr ese punto. Pero el hecho de que estén acá ya significó un cambio en sus vidas. Y fue una cosa que yo lo encontré muy interesante, es decir, de alguna manera eso significó de que el hecho de tomar la decisión de estudiar algo va a generar. Aquí también, el hecho de entrar al mundo de las tecnologías de información, algo va a generar. Y ese algo justamente permite hacer un tema de la evaluación, la discusión respecto a cómo se utilizó, qué decisiones se pudieron tomar en el momento. Y lo otro, aumentar la capacidad de innovación y producción. Justamente para que los estudiantes puedan generar modelos, puedan crear de alguna manera estrategias que involucren quizás mayor nivel cognitivo, o a la vez también pueden desarrollar actividades mucho más complejas apoyadas por estos recursos tecnológicos que les hablaba. Por lo tanto, necesitamos, o de alguna forma esperamos tener un docente que tenga otras habilidades. Miren, yo el viernes pasado en la OMD tuvimos una capacitación sobre oratoria, y en esa actividad nos decía la instructora de que justamente un docente es una convergencia de distintas habilidades, no solamente las habilidades duras de la especialidad. Y eso de alguna forma nos reforzó ella en su taller. Cómo nos expresamos, cómo nos movemos, la entonación de la voz. Hay una serie de variables que ella justamente nos desarrolló en esa oportunidad, apuntando justamente a esto. Entonces, por lo tanto, hay competencias blandas y hay competencias duras que es importante que se vayan desarrollando. Obviamente esta exposición apunta a esas habilidades que tengan que ver con las tecnologías de información. Bien. Taxonomía de Bloom en la era digital. Dentro de la recopilación de información que yo realicé, me encontré con esta fuente. Como ustedes pueden ver,
así como hice la analogía con respecto al tema de los Beatles, aquí también tenemos una versión de la taxonomía de Bloom, pero en la era digital. Y como ustedes espero que logren apreciar, se incorporan recursos que son muy conocidos por nosotros, pero llevados al enfoque o a la estructura que indicaba la taxonomía de Bloom. No sé si se alcanza a ver bien, por lo menos. Entonces podemos percibir de que la taxonomía, que ha sido un fundamento importante en los docentes, también ha sufrido algunos cambios producto de la convergencia de la sociedad misma. Y por lo tanto, obviamente que se necesitan también tratar de llevar aspectos que menciona esta taxonomía justamente a situaciones nuestras. Hoy en día el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, un blog, una página web, hay una serie de recursos que ocupan los estudiantes y los docentes también de alguna forma pudiéramos estar involucrados en esta actividad. Esto fue, yo no lo ubicaba, yo ubicaba obviamente la convencional, la tradicional, y fue una sorpresa porque en definitiva me significó ver que también hay aspectos que son interesantes de cruzarlos bajo el enfoque de la taxonomía. Y a continuación yo voy a ver algunos ejemplos. No sé si alguien quiere opinar o quiera hacer algún comentario. ¿Ha sido claro lo que yo se ha ido presentando hasta el momento? Sí. ¿No tiene alguna opinión? No, quiero ver más. Ya, bien. A ver, el primer caso, esta es una aplicación que tiene una versión gratuita, pero ¿cuál es su principal ventaja? Que permite que yo pueda elaborar videos tutoriales. Quiero que un video tutorial permite de alguna manera especificar la secuencia de pasos para una determinada acción que se quiere que el alumno pueda aprender o pueda replicar. El video tutorial tiene digamos, dentro de sus ventajas, que es algo que se puede publicar y el alumno lo puede reproducir en distintas plataformas, en su computador, en su teléfono, en distintas plataformas. Por lo tanto es algo que se puede reproducir con facilidad si es que el recurso permitió que éste trabajara en distintas plataformas. Eso va a significar de que nosotros como docentes podríamos crear objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje podrían estar en distintas plataformas. Ahora, yo presenté un ejemplo bastante simple, que básicamente es ver una base de datos y cómo yo podía filtrar, cómo explicar cómo se filtran los alumnos que están reprobados, pero un poco para poderles ilustrar a ustedes cómo algo se podría llevar a un objeto de aprendizaje a través de un medio audiovisual. Está sin audio. El ejemplo es bastante simple, pero me interesaría que lo pudieran... Es esto. Entonces, tengo la base de datos. Obviamente que este video hubiera quedado de mejor manera si yo hubiera agregado el audio. Pero si ustedes pueden ver, hay una secuencia, hay una cierta estrategia ahí de un zoom, y uno puede mostrar la secuencia de pasos que se siguieron para poder filtrar la base de datos de los alumnos que estaban reprobados. ¿Se fijan? Entonces, pero este fue un ejemplo muy pequeño. No sé si se alcanzaron, incluso yo aquí coloqué una zona donde se centraba solamente la zona del criterio de selección, pero en definitiva esto se puede reproducir. Y esto significa que los alumnos, si disponen de un recurso similar, pueden repetir las veces que sea necesario para poder justamente comprender lo que se les quiere transmitir. Es cierto que hay veces que uno como docente hace la misma clase más n veces, pero evidentemente por razones naturales una clase no es igual a la otra. O los alumnos no pueden venir a clases por distintas razones, entonces uno puede hacer una suerte de publicaciones de este tipo de recursos. Yo ahora me voy a salir un poco de la presentación, pero les voy a mostrar que quiero
Bien. Este es un trabajo en el ámbito estadístico y miren el resultado. En este vídeo vamos a aprender a analizar la relación entre dos variables cualitativas, es decir, los valores de las variables no son numéricos, son categorías. Y vamos a poner el énfasis en el test chi cuadrado o test gi cuadrado, que de las dos formas se conoce en la literatura. Vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a estudiar esta tabla de datos. Estos datos están cogidos del libro de bioestadística de Martín Andrés y Luna del Castillo, un excelente libro, por cierto, y recoge información sobre 4 tratamientos y 3 niveles de respuesta. En este ejemplo, piensa en pacientes que están siendo tratados, por ejemplo, con 4 dosis diferentes de un fármaco, y va a ver cómo responden, si esos pacientes han empeorado tras el tratamiento, han permanecido igual, han mejorado, y supone que disponemos de 560 pacientes. La lectura de la tabla es sencilla, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Pues que de los que han sido tratados con el primer tratamiento, por ejemplo con la primera dosis, pues 7 han empeorado, 28 han permanecido igual, 115 han mejorado. Y de la misma manera iríamos leyendo pues todos y cada uno de los elementos de esta tabla de datos. Bien. Este es un curso MOOC que yo hice como alumno. Yo conversé con el profesor Carlos hace un par de días. En lo personal estoy interesado por el tema estadístico y decidí partir desde cero y entré a los cursos MOOC. Y los cursos que he hecho hasta el momento todos incorporan el recurso de video, pero ustedes pueden apreciar que es un video que tiene una elaboración mayor. El hecho de que la profesora se vea y además aparezca el contenido a la derecha tiene su estrategia, tiene su aspecto tecnológico, que se conoce como el chroma key, que es este fondo verde que se coloca, se graba la persona y después en modo de edición se logra compaginar. Eso se puede hacer, no es algo que estemos alejados de poder realizar este tipo de edición o trabajo. Pero también está el contenido, o sea, para poder plantear qué es lo que es chi cuadrado, justamente la profesora lo estaba explicando. Entonces, para mí fue un recurso muy importante, porque yo en definitiva descargaba los videos y en mi tablet, cuando tenía mi espacio, los empezaba a revisar. Pero a la vez, ellos generaban este asunto de de que yo podía hacer consultas, los foros. Entonces habían foros por pregunta, por tema, y eso significaba generar un conocimiento colaborativo. Entonces, eso es lo que de alguna forma yo quería mostrar con este ejemplo. Estamos hablando de una calidad ya distinta, hay más recursos, pero pueden apreciarse, se puede apreciar, perdón, de que la forma de tratar un contenido ahora tuvo un aspecto más decorativo, si me permiten la especificación. Pero reitero, esto no estamos alejados de realizarlo acá en la ULS y contamos con la tecnología para poderlo hacer. Ahora, esto significa, bueno, y todo el tema del MOOC también es un ámbito aparte, porque son universidades que ofrecen cursos gratuitos en línea y en definitiva llegan a todo el mundo. Entonces son alumnos que uno tiene compañeros en ese instante que permiten justamente intercambiar conocimientos, experiencias. Es un aspecto desde el punto de vista estratégico interesante de analizar. Bueno, yo durante el verano del año pasado hice 3 cursos, 2 de estadística y uno de PMI que tiene que ver con proyectos. Y eso me significaron ir adquiriendo este conocimiento que yo andaba buscando. Y yo buscaba eso, buscaba algo desde cero, para poder partir y ir generando el conocimiento que necesitaba en estadística. Y hay otro ejemplo. Ernesto,
muy interesante el formato, y yo tuve la experiencia vivencial de esa situación, porque Ya. yo estuve el año antepasado en la UNED, Ya. la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, y me invitaron a participar, o sea, a dar un video, a estructurar un video. Entonces yo llevé preparado mi material, Ya. pero había una unidad de medios audiovisuales, Sí. que significaba un edificio bastante grande, y era radio, televisión y todo aspecto de estos multimedia. Sí. Significaba, uno se para adelante, muy sencillo, pero hay un camarógrafo, ¿ah? y ¿cómo se llama esto de la televisión? De point, no sé cuánto, hay una palabra, no me acuerdo. Ya. Entonces la presentación, uno lleva la presentación y uno va leyendo la presentación y va haciendo la presentación. Y claro, y el formato es fabuloso, Sí. porque la nitidez está el orador y además está la presentación y el audio. Entonces reemplaza perfectamente un contenido que puede ser llevado a multimedia, y que puede el alumno entonces visualizarlo y abrirlo las veces que quiera. Las veces que quiera para revisar el contenido. Pero fíjese que usted introdujo un aspecto que estaba dentro de mis conclusiones, o mejor dicho, de la presentación. Y eso tiene que ver mucho con el tema cinematográfico. Está el guión. Claro. Porque yo cuando hice mi primer video dije, ya yo voy a hablar porque domino el tema, pero estuvo la cámara, como está ahora, pero ¿qué digo? Entonces los nervios, entonces la filmación, una y otra, fueron varias iteraciones. En cambio el guión tiene que de alguna forma estar, es decir, qué voy a decir en qué momento, está el audio, está la imagen, y no solamente la imagen en la calidad HD, sino que también, no sé si compartirán conmigo esta apreciación, pero incluso hasta la presentación personal, porque son aspectos que a mí me tocó ver un video de una profesora que tenía una bufanda y a mí me generaba ruido, porque la veía y me distorsionaba. Entonces a mí más me preocupaba, la distorsión me generaba más ruido y no podía concentrarme en el video. ¿Me explico? Pero también, quiero agregar a lo que dijo la profesora, también uno tiene que desarrollar otras habilidades, porque estar frente a una cámara significa que uno tiene que acostumbrarse, y un poco lo que decía el profesor, que no nos gusta que uno lo filme, pero permite ver cómo uno se desenvuelve en una exposición, y son justamente instancias que le permiten ir desarrollando ciertas habilidades que uno como persona o como docente en este caso le interesaría poder mejorar o desarrollar. ¿Se fijan? Entonces, como decía la profesora en la conversación que teníamos antes de comenzar, si a esto a nosotros nos gusta, a mí me gusta lo que yo hago y por lo tanto es algo que disfruto. Entonces yo creo que si disfrutamos haciendo docencia, pero queremos hacer cambios, yo creo que hay instancias para ello. Ahora, esta es una instancia por si acaso, o sea, no es tampoco, pero como les quería exponer, este video dura 15 minutos. La duración también es otro punto a evaluar, porque ya uno con 7 minutos anda bien, ya con 15, 20, ya uno se distrae. Y hay otro que traje para el profesor Carlos, que tiene que ver con esto. Esto fue a raíz de... Yo fui este año al simposio profesor de estadística. ¿Simposio era? Claro. Y a raíz de una exposición me contacté con unos In this profesores de video, we're Argentina. going to introduce the R package Shiny for easily creating interactive web pages from R. You'll see how you can use R to produce interactive graphs in a web page, which can then be used with any browser, making it easy to share even with people who are not familiar with it. Me llamó la atención The overhead of de que ellos this presentaron unas aplicaciones estadísticas, pero las desarrollaron para el ambiente web. Entonces yo les pregunté a ellos qué herramienta habían utilizado, porque lo primero que me llamó la atención fue el tema de las muestras en el ámbito web. Y ellos utilizaban Shiny, que es justamente un ambiente para poder desarrollar aplicaciones estadísticas con el lenguaje R, pero en ambiente web. ¿Se fijan? Y, bueno, este es un video donde están aplicando eso. Entonces, justamente, se desarrollan otras habilidades, porque aquí hay que entrar también a ver el lenguaje R por un lado, a manejar los contenidos de estadística
de programación también, porque hay que ver el tema de llegar a resultados como este. ¿Me explico? O sea, nuevamente el desarrollo de habilidades, de competencias que tienen que ver para poder llegar a resultados como los que están viendo acá. En todo caso, fueron muy gentiles los profesores, o profesionales en este caso de Argentina, porque ellos me indicaron el manual, el tutorial, los pasos a seguir, fue una cosa. Y yo, a nivel profesional, estoy justamente tratando de entrar en este mundo. Y fueron las razones justamente de conversar con el profesor Carlos. Hay una aplicación gratuita, que también ese es otro punto que quería, bueno, es parte de mi corolario de la presentación, en que es el utilizar herramientas open source, que también puede ser discutible respecto a las de licencia, pero en definitiva todas estas recursos open source permiten justamente no tener dificultades de licencia por un lado, y segundo, que para mí es muy importante, el poderme mover en distintas plataformas, no solamente en el ámbito de Windows. No sé si... ¿Qué le pareció, profesor? ¿Usted lo conocía? Sí. Sí. Muy bien. Ah. Mira, este es un caso que a mí me llamó mucho la atención, y que esto es producto de un taller que hice de la pizarra digital interactiva, y uno de los profesores que estaba en el taller me hizo el siguiente alcance. Voy a repetir el video, porque a lo mejor no lo alcanzaron a... Bien. Está ese triángulo con esas coordenadas y se desplazó el punto A hacia la derecha. Esto se hizo con la pizarra digital interactiva en esa oportunidad. Yo lo grabé ahora para poderlo traer para acá. Esto está hecho con el GeoGebra. Entonces me decía la profesora lo siguiente: miren, tome ese punto, desplazo a la derecha y pregúntenle a los alumnos, ¿cambia el área del triángulo? Entonces ella me explicaba que si eso se hace en un papel es muy complejo, por lo que significa desplazarlo. En cambio, en una pizarra digital interactiva, solamente yo tomo el punto y lo desplazo hacia la derecha, yo tengo lo que ustedes acaban de ver y hago el análisis al respecto. No sé si me expliqué bien. Entonces ella me indicaba de que en ese caso el recurso de la PDI, que es la pizarra digital interactiva, 1, 2, el GeoGebra, que es un software gratuito, permitía justamente llegar a analizar o ver casos como este. ¿Me explico? Porque cambia la figura, porque yo lo hice intencionalmente para que cambiara el triángulo originalmente, pero si ustedes se fijan, si el alumno tiene claro lo que es el área de un triángulo, ve que no cambió la base, la distancia, y tampoco cambió la altura. Por lo tanto, el área se mantenía. Y eso es lo que me indicaba la profesora. No sé si ubican el GeoGebra, sí, un software muy interesante, porque justamente permite hacer... ¿Qué corolario puedo sacar un poco de lo que se vio en esta exposición? Porque básicamente era mostrar estas... Por un lado, insistir en invitarlos a ustedes para que participen con la OMD en los proyectos que ustedes quieran realizar en el ámbito de las TIC. Tal como le explicaba ayer a las colegas que fueron al taller de las tecleras, aquí hay que generar un trabajo colaborativo. Nosotros tampoco manejamos todo, pero necesitamos intercambiar con otros docentes para poder generar espacios justamente para desarrollar iniciativas que tengan que ver con las tecnologías de información. Los contenidos programáticos se mantienen, solo cambia la forma. Y eso fue lo que de alguna forma quise mostrar con el video de los Beatles con la versión de Joe Cocker. No la alcanzó, el profesor no. Pero va a Al repetir. final, al final. Ah, ya la estamos al final, se la vamos a Repite, ver. repite. Para que la vean. Sí. Y esto yo creo que es interesante, incorporar los nuevos recursos en el aula. Yo creo que hay que atreverse. Miren,
Esto es un proceso, lo dijo la profesora Margarita, uno no maneja aspectos de video, de audio, pero uno va aprendiendo, uno va preguntando, se va asesorando y va conformando para poder desarrollar cosas como esta. Todo esto significa un trabajo colaborativo, multidisciplinario. Y por lo tanto eso enriquece esta idea de los proyectos, que de por sí no pueden funcionar con una sola persona. El hecho ya de asociarse significa poder... Bueno, ¿qué desventaja tiene todo esto que he mencionado? El tiempo. Eso uno tiene que invertir en el tiempo. Y tiene que tener un conocimiento técnico que para poder llegar a desarrollar cosas como la que hemos visto hace un momento. Pero créanme que cuando se tiene el interés y uno empieza a ver resultados, es una cosa muy, digamos, interesante y motivante. Y lo otro que también quería reforzar, que es el tema del open source. Yo creo que no hay que dejarlo de lado. A mí me parece que hay una cierta, y lo voy a decir con cierto respeto, una cierta incongruencia respecto al tema del uso de las licencias. Nosotros usamos habitualmente, o mejor dicho, gran parte se usa con temas de las licencias pirateadas, y eso, si bien es cierto, puede conllevarnos a usar un recurso de manera más rápida, pero lo importante es poder mantener siempre, no salirse de la frontera de lo que es la legalidad en este caso de los productos. Bueno, en el mundo open source existen diversas alternativas y falta explorarlas para poder desarrollar. Les voy a mostrar lo que vieron lo que les mostré a sus colegas fue esto, profesor. Esa es la parte mala. La que viene después, la buena. Para las ¿Lo voy a niñitas. hacer? Esta es la parte de las niñitas. Ah, sí. ¿A usted le gustan los virus? Yo mostré eso. Me queda muy bien yo, chica. Sí, 70 y tantos. Y después mostré ¿Son contemporáneos, por favor? la otra versión. Sí. La de John Connor. Pero es la misma letra, pero con otra forma, Para con hombres. otro... ¿Ah? Para hombres. Pero estamos hablando de la misma letra. Miren, esa fue la presentación. Traté de no hacer tan larga, pero quiero que quede de alguna forma de manifiesto de que esta área se creó con el propósito de ayudar, apoyar y entregar servicios. Y eso quiero que lo sepan y que van a contar siempre con el apoyo de todos los integrantes del área, y que estamos llanos a poder desarrollar cosas innovadoras en la universidad, y más aún si es en el área tecnológica como lo que he comentado. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Primero agradezcamos. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen una lista por lo menos mínima de programas que uno pueda usar que sean de carácter libre? Yo le envié al profesor a la profesora Luisa, y ¿Ya? después le mandé, yo le voy a mandar el ¿Ya? listado que hemos Sí. recopilado de herramientas. Fantástico. Sí, para graficar, modelamiento, lo que es estadística, lo que es la parte gráfica, no hay... Es que a lo mejor lo que podríamos hacer en el futuro es echar un vistazo a los programas y eventualmente hacer una reunión diferente, con más de trabajo, Claro. y ver cómo funcionan. Pues, sería interesante. Por ejemplo, el Active Presenter, que cuando yo desarrollé este tutorial este video de Excel, es una herramienta que es gratuita y permite generar un verdadero entorno de autoayuda para el alumno. O sea, no solamente para el alumno, sino que para todo lo que significa. Sí, perfectamente. Sí. No, sí, igual agradezco la oportunidad que nos dieron para poder Al asistir. contrario. Y estamos llanos a poder
Ah, profesora, díganos. Una consulta respecto de esta diapositiva. Ahí alcanzo a leer área 4, investigación. ¿Qué tipo de investigación se hace ahí? Claro, lo que pasa es que todo el tema de la estadística del rendimiento de los alumnos, el colega que está viendo esa parte está buscando de alguna forma correlacionar ciertas variables que puedan explicar ciertas situaciones respecto a los resultados que se van obteniendo. ¿De esto? Sí, por ejemplo, no sé, ver correlaciones entre reprobaciones y de alguna forma encontrar ciertas variables explicativas que permitieran deducir cuáles son los efectos que provocan o si existe algún vínculo entre los resultados que se obtienen. Entonces el colega tiene que manejar bases de datos de los resultados de las distintas asignaturas, y ahí están viendo junto con la colega Angelina Lopito cómo poder hacer esta minería de datos, esta gran convergencia de datos para poder sacar información de ellos. ¿Quién es el colega? Francisco Luna, sí, con Angelina Lopito. Ellos están trabajando. ¿Es la misma Angelina? Angelina sí, es alumna nuestra. Sí. Y Patricia Cortés también es alumna sí. Sí. No sé si otro decir algo. Nosotros, con los colegas que hacemos cursos de estadística, ya estamos trabajando en el tema. Que esto hay que incorporarlo sí o sí. Yo creo que vamos a desarrollar pequeños módulos que expliquen ciertos conceptos, así un poco como lo que mostraste ahí de la tabla de contingencia. Porque aquí la asistencia a los cursos es un desastre, digamos, es lo más problemático, porque los alumnos, claro, hay razones, trabajan, pero tienen la costumbre de que van unos, después van un subconjunto de junto con el otro a la otra clase y se convidan y entonces se explican entre ellos la materia y al final es malo. Entonces, si tuviéramos pequeños módulos que desarrolláramos entre todos los profesores que desarrollamos ciertos contenidos de acuerdo, desarrollarlo con la ayuda de ustedes, entonces después el niño ahí lo ve en el celular, sí. Esto era por fin lo entendí, lo encuentro sí. Fantástico, o sea, es algo que hay que hacer. Sí. Yo dejé de lado, que incluso para otra, el tema de las aplicaciones móviles, ¿no? El desarrollo para todo lo que es tablets, smartphone, también tiene ese otro mundo también que está como derivado de esto. Claro, un video de estos tipos que uno baja en YouTube, en M4, sí. Lo ven en cualquier parte. Eso, usted lo dijo. Fíjese, ese punto también es interesante. Yo quiero hacer el video. ¿En qué formato lo voy a hacer? MP4, AVI, OGG. O sea, ahí entra toda lo que decía la profesora con respecto a que esto es un equipo multidisciplinario. Pero permite eso, o sea, interactuar, porque de alguna manera eso genera yo diría que esta buena práctica de trabajar en equipo. Pero no es para robar música o buscarlo, ¿eh? Es que eso es una cosa importante. Ustedes dan porque aquí tiene que haber, hay una parte importante que es el copyright. Entonces, ustedes dan un soporte en ese sentido. O sea, si uno desarrolla un video con bloques, con pequeños módulos educativos, tiene que salir Universidad de La Serena, tiene que haber un respaldo en ese sentido. O sea, tiene que haber un formato más o menos uniforme, cosa que estén los módulos disponibles en sí. un servidor de la universidad y con un timbre que diga que es de acá, porque son... Sí, yo creo que ese es una materia que falta de alguna forma definir, porque tal como usted lo indica, nosotros quizás estamos por ahora en la parte operativa, pero no en la parte corporativa en definir estándares respecto a cómo vamos a... Porque nosotros podemos manejar el Common Creative, que es el asunto permite generar todos derechos de licencia, pero por supuesto lo que usted dice es un tema a desarrollar. Definir qué estándares vamos a... Si tú quieres hacerlo individual, lo puedes hacer individual, ¿eh? No cuesta nada. Claro, pero... No, en el caso de que alguien... Claro, pero es algo a lo que hay que llegar, digamos, claro. Así como hay formato, si usted va a hacer una presentación de la Universidad de La Serena, sí. tiene que poner este fondo, tiene que poner este tipo de letras. Sí. Entonces esto es lo mismo, porque al final esta cuestión termina en YouTube, en cualquier parte. Sí, claro. Sí. Sí. No, yo creo que es un aspecto que se tiene que definir. No sé si ¿Hay otra consulta? Comentario. No, te agradecemos tu disposición por haber venido, muy interesante. Yo espero que continuemos más adelante, porque
Por eso te hice la pregunta, que si tienen los programas para echarle una mirada y trabajar un poco más en profundidad los temas. Pues yo creo que hay un montón de cosas que se pueden... Yo le voy a hacer llegar la lista de los software que hemos recopilado en distintas categorías para que le eche una mirada y ahí voy viendo lo que puedan ver. Porque para todo hay algo. O sea, para dibujar hay una... ¿Eso significa que tienes que trabajar en ambiente Windows después o...? No. No necesariamente. Lo que pasa es que en el mundo open source son multiplataformas y habitualmente Sí, puedo llevarlo, claro. Ah, ya, mira. Miren, yo hace poco en mi PC tengo los dos mundos, Windows y Linux, y de repente se echa a perder en internet Aquí hay Linux en la oficina de los académicos. y hay que ir. Y después ya arranqué mi equipo con Linux y el Linux no tuvo algún problema, era sistema operativo. Allá. Los sistemas operativos lo tenía parchado. Ah. Entonces igual ahí hay una situación que el otro no. Ya. Bueno, muchas gracias. No, gracias.